Hola chicos, ¿cómo estáis? Pues vamos a explicar la actividad de resolución de circuitos del vídeo 4. Bueno, en esta actividad tenemos dos problemas. El primero de ellos es este que tenemos aquí. Calcula la intensidad total del circuito I sub t y el voltaje que consume cada resistencia V sub 1, V sub 2, V sub 3. Y nos presentan un circuito con tres resistencias en serie y un voltaje de 10 voltios. Lo primero que teníamos que hacer era hallar un circuito equivalente. Un circuito donde solo hubiera una resistencia que tuviera más o menos esta forma. Bueno, en este circuito que tenemos aquí tenemos una resistencia y la resistencia esa que aparece ahí será la resistencia total. Muy bien, pues vamos a seguir los pasos que ya definimos en nuestros apuntes. El primer paso, si os acordáis, era calculamos esa resistencia total. ¿Cómo se calculaba esa resistencia total cuando estábamos hablando de circuitos en serie? Pues era muy sencillo, ¿verdad? Se sumaban esas resistencias. La resistencia total será igual a R sub 1 más R sub 2 más R sub 3, 2 ohmios más 3 ohmios más 5 ohmios, en total 10 ohmios. Muy bien, ya tenemos un circuito equivalente y además sabemos su resistencia total. Vamos a por el segundo paso. En el segundo paso, si os acordáis, nos decía, vamos a aplicar la ley de Ohm en todo el circuito para obtener la intensidad total. Muy bien, pues aplicamos la ley de Ohm. Ya tenemos el voltaje, tenemos la resistencia, tenemos dos datos, solo tenemos que conseguir el tercero. Fijaros, la formulita de la ley de Ohm, V es igual a R por I, despejamos la I y es igual a V partido de R, en este caso estamos hablando de las totales, y obtenemos que la intensidad total de ese circuito es 1 amperio. Y esto además era un dato que nos pedía el problema. Vamos con el último paso, el tercer paso. ¿Qué nos dice? Pues el tercer paso, si os acordáis, nos decía que calculáramos los voltajes de cada una de las resistencias aplicando la ley de Ohm en cada resistencia. Y además convenía recordar una cosa muy importante, ¿no? Que como estamos en un circuito en serie, la intensidad total que ya hemos calculado es igual a I sub 1 e igual a I sub 2 e igual a I sub 3. ¿Os acordáis que la intensidad era en ese número de electrones y que no se podían escapar por ningún lado? Con lo cual ya tenemos I sub 1, I sub 2 y I sub 3. Ya podemos aplicar, por tanto, la ley de Ohm en cada una de las resistencias. Sabemos I sub 1, sabemos la resistencia de 1, calcularemos V sub 1, 2 amperios. Perdón, 2 ohmios por 1 amperio, tenemos que hay una caída de tensión o pasa un voltaje por esta primera resistencia de 2 voltios. Hacemos lo mismo para las otras dos, sustituyendo los valores de la resistencia y de la intensidad que pasan por esa resistencia y obtenemos las caídas de tensiones o los voltajes que pasan por cada una de las resistencias. Y esto era lo que me preguntaba el problema. Fijaros qué sencillo. Y además lo podemos comprobar porque sabemos que en un circuito en serie la suma de esos tres voltajes tiene que ser igual al voltaje que me proporciona la pila. Y 2 más 3 más 5 voltios son los 10 voltios que me proporciona la pila. Bueno, pues fijaros que el segundo problema es muy similar. ¿Qué nos pregunta? Nos pregunta la intensidad total del circuito y la intensidad de cada una de esas resistencias, ¿no? La intensidad que pasa por cada una de las resistencias. Y el paso era, pues, básicamente los mismos. Primer paso, calculamos la resistencia total, ¿vale? Para conseguir, como ya decíamos,
un circuito equivalente, que bueno, lo pongo también, ya que lo he hecho aquí arriba, un circuito equivalente que sea una única resistencia para poder aplicar la ley de Ohm y por tanto obtener la intensidad que pasa por ese circuito. Obtenemos esto calculando la resistencia total. Y la resistencia total aquí ya era un poquito más difícil, porque fijaros que teníamos que aplicar una formulita, que en este caso era R1 por R2 partido de R sub 1 más R sub 2. Sustituimos y resolvemos y obtenemos la resistencia total. Una vez que sabemos la resistencia total, otra vez lo mismo paso, aplicamos la ley de Ohm en todo el circuito para calcular la intensidad total de ese circuito. Y esto ya, como siempre, suele ser un dato que este tipo de problemas pide. Siguiente paso, volvemos a repetir. Uy, se me olvidó la T. Paso 3, vamos a calcular otra vez la ley de Ohm para cada una de las resistencias. Fijaros, calculamos los voltajes aplicando la ley de Ohm en cada resistencia. Fijaros, como sabemos que estamos en un circuito en paralelo, sabemos también que el voltaje total, que por cierto es 27 voltios, será igual a V sub 1 e igual a V sub 2, con lo cual ya podemos aplicar la ley de Ohm en cada resistencia porque sabemos el voltaje que pasa por ahí y la resistencia, lógicamente, de cada resistencia. Con lo cual, la intensidad que pasa por esa resistencia será su voltaje partido por su resistencia, en este caso 3 amperios. Y hacemos lo mismo para la otra resistencia. La intensidad y simplemente sustituimos. Sabemos el voltaje de 2, sabemos su resistencia, sustituimos y resolvemos. Y otra vez, como siempre, lo podemos comprobar, ya que sabemos que la intensidad total en este tipo de circuitos, o sea que el número de electrones que pasan por aquí, será igual a el que pasa por aquí más los que pasan por aquí. 3 amperios más 1,5 amperios, lógicamente son los 4,5 amperios de intensidad que ya habíamos calculado previamente, ¿no? Bueno, espero que lo hayáis entendido. Si tenéis algún problema, ya sabéis que me podéis consultar en cualquier momento. Hasta luego.